Entonces voy a tratar de generar las condiciones para dar cuenta, de acuerdo a mi lectura, eh, a esta constatación a la cual llegó Lacan en 1978: no hay transmisión del psicoanálisis, hay invención. O si ustedes quieren, no me voy a meter en ese detalle, una reinvención. Entonces, hay que tratar de explicar eso, para lo cual considero que el campo del arte nos ayuda, en el sentido de que Lacan colocó como siendo homólogos la experiencia del análisis, insisto, la experiencia del análisis con el arte, con las diversas formas del arte. Por supuesto que, por ejemplo, eh, los pintores frecuentan la pintura, incluso hasta pueden ir a academias, incluso pueden ir a tomar clases. Sin embargo, ninguna academia de arte, aunque dé el título de licenciado en pintura, no por eso sale un pintor. ¿Cómo? ¿Cómo se inventa? ¿Cómo se pasa al lugar de pintor? Me interesa recuperar el verbo utilizado por Lacan. Lacan dice devenir analista. Devenir analista. Veamos el caso de Duchamp. Aquí les muestro eh, una de las primeras presentaciones que hace Duchamp en 1913. Rueda de bicicleta. Duchamp en 1913 presenta esta rueda de bicicleta. En 1914 presenta el botellero. En 1917 presenta este objeto que genera un escándalo, incluso lo acusan de ser un loco, de ser un adicto a la cocaína, etc. O sea, no lo reconocen como un pintor. Si no hago lo que los hombres dicen que un hombre tiene, si no hago lo que los pintores dicen que un pintor tiene que hacer, si no hago lo que el público dice que un pintor tiene que hacer, no voy a ser considerado pintor, voy a ser considerado un monstruo. Si como analista no hago lo que otros psicoanalistas dicen que un psicoanalista debe hacer y formarse, entonces no voy a ser considerado psicoanalista. Esta obra se llama La Fuente, en 1914. Avanza un pequeño detalle. Duchamp eh, hace de objetos triviales otra cosa. Y es ahí donde él aparece como pintor. Casualmente aparece como pintor cuando su invento, su forma de pintar, cuestiona toda la pintura previa a él. O sea, inventa un nuevo estilo. Esta obra, Étant donné, es una obra que le llevó 20 años llevar a cabo a Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fue amigo de Lacan. Marcel Duchamp tiene que ver con un grupo de pintores mucho más subversivos que los surrealistas, como fueron los dadaístas, los que se organizaron en torno a Dada. Esta obra, Étant donné,
Le llevó 20 años desplegarla. Me atrevo a indicar algo. Esta obra va a permitir a quienes la sigan, hagan la experiencia con ella, y dentro de poco tendremos una participación de Claude Mercier, quien ha trabajado este tema, permite dar cuenta de la recta infinita que aparece en los diagramas borromeos de los últimos seminarios de Lacan. Esta es una presentación, esta es una maqueta del conjunto de la obra de Tandonet. Esto muestra la obra. Ustedes la pueden observar el interior de la obra a través de una especie de agujero u ojo de la cerradura. Me parece que Marcel Duchamp, con su invención, es excluido de los pintores reconocidos hasta ese momento, y en el mismo momento instaura una invención para dar cuenta del objeto real, a partir de pintar objetos de la realidad, presenta objetos reales. Lo que me interesa subrayar es que su invención cuestiona la pintura tal como estaba concebida hasta ese momento. Nos puede gustar, nos puede no gustar. Lo que no podemos dejar de reconocer es que Marcel Duchamp inventó otra cosa. Permítanme que ahora presentarle a otro pintor, Kandinsky, es el inventor del arte abstracto. Abstraer es eliminar aquello que sobra. Abstraer es eliminar aquello que sobra. No sé si ustedes reconocen esta pintura que está aquí. Perdón por la grosería de preguntar, no es que esté haciendo la trampa, digo, para no hablar de más. Si la reconocen. Pueden poner el nombre si la reconocen, ¿eh? Fidel y Rebeca pueden poner el nombre si la reconocieron. Bueno, no importa. Es interesante que quienes no lo reconocieron o quienes no saben el nombre, Rebeca y Fidel dice que sí, pero no lo colocan. No importa, no es necesario que lo coloquen, por favor. Comparten una experiencia, la experiencia que vivió Kandinsky cuando vio por vez primera el almiar de heno de Monet. Ese es el nombre de esta pintura. Él no lograba discernir cuál era el objeto de esa pintura. Él en ese momento era un profundo estudioso de la jurisprudencia, era un jurisconsulto muy buscado en Europa, vivía de eso, tenía fama importante, pero en 1896, cuando asiste a una exposición en Moscú de Monet, no logra, se da cuenta que está frente a una pintura de Monet,
Se da cuenta que se llama el almiar de heno, pero no logra reconocer el objeto de esa pintura. O sea, tiene un momento de vacilación subjetiva. Eh, Les leo. Y de pronto, por primera vez, vi un cuadro. Leí en el catálogo que se trataba de un montón de heno, pero no podía reconocerlo. Me di cuenta de que faltaba el objeto. Me di cuenta que faltaba el objeto del cuadro. Lo que tenía perfectamente presente era la insospechada y hasta entonces oculta fuerza de la paleta. Les vuelvo a leer. Este es el relato que hace Kandinsky de lo que le ocurrió, lo que le provocó ese cuadro a él. Y de pronto, por primera vez, vi un cuadro. Leí en el catálogo que se trataba de un montón de heno, pero no podía reconocerlo. Me di cuenta de que faltaba el objeto del cuadro. Lo que tenía perfectamente presente era la insospechada y hasta entonces oculta fuerza de la paleta. Yo lo tomaría literal, Fidel. No reconocía el objeto del cuadro, no el sentido del cuadro, sino qué objeto estaba presente allí. Recuerden que Kandinsky inventa el arte abstracto diciendo que la abstracción es eliminar lo que sobra, reducir el objeto de la pintura a su mínima presencia, a su mínima figuración. Pero esto le viene a él a partir de ver un cuadro donde me di cuenta de que faltaba el objeto del cuadro. Lo que tenía perfectamente presente era la insospechada y hasta entonces oculta fuerza de la paleta. Este es una de las primeras pinturas que a partir de 1900 expone Kandinsky. Ya había abandonado su lugar de jurisconsulto. Composición 2. Las críticas que recibió este cuadro era que se trataba de un loco o un adicto al hashish. Esto lo pinta quien sufre la experiencia subjetiva de ver un cuadro. Les pido que no hagan comentarios porque si no me pierdo y no puedo seguirlos en sus comentarios, por favor. Después démonos unos minutos y hablamos. Él dice que no lograba ver el objeto en la pintura de Monet, solo reconocía los colores. Y una de sus primeras pinturas es Composición 2, esta, que es tratada como la pintura de un loco o de un adicto al hashish. Este es el primer cuadro, la primer acuarela abstracta que él da a conocer en 1910, 14 años después de haber sufrido esa experiencia donde no lograba precisar el objeto que estaba en el cuadro de Manet. Creo que estamos aquí ante un proceso de invención donde la invención lo inventa a Kandinsky como pintor.
Este es de 1911. Esto es de 1914. No sé si los estoy pasando demasiado rápido. Lo que me interesa es indicar que hay una experiencia subjetiva. Yo creo que el análisis, lo único que es en la experiencia y en su teoría, es una experiencia subjetiva. No tiene nada de objetivo. A partir de una experiencia subjetiva, donde Kandinsky no logra precisar el objeto del cuadro de Manet, a pesar de que había accedido al nombre del cuadro, no lograba precisar el objeto. 14 años después inventa, sí, no, está la fuerza de la paleta, de ahí toma algo, la fuerza de la paleta, los colores, sí, pero estaba la cuestión del objeto, Edith. Miren, quiero aclarar una cosa, yo no estoy diciendo que las cosas se inventan de la nada. Estoy indicando cómo un movimiento subjetivo cambia las cosas que incluso estaban de antes. Kandinsky inventa el arte abstracto, caracterizado por que la abstracción es quitar lo que sobra, o sea, reducir el objeto por fuera de ser un reflejo de la realidad o ser una mímesis, como señaló Patricia Garrido, e inclusive utilizando lo que dice Edith Gandolfo de utilizar la fuerza de los colores de la paleta. Pero aquí tenemos una invención que además inventa Kandinsky. No hay Kandinsky sin el arte abstracto, y el arte abstracto genera a Kandinsky a partir del momento en que el arte abstracto comienza su recorrido para ser reconocido como una nueva forma de pintar. Permítanme avanzar en lo siguiente. No hay transmisión, hay invención. Se puede decir que entre estas tres especies de complacencia, lo agradable, lo bello y lo bueno, solo y únicamente la del gusto por lo bello es una complacencia desinteresada y libre, pues ningún interés, ni el de los sentidos ni el de la razón, fuerza la aprobación. Les vuelvo a leer. Se puede decir que entre estas tres especies de complacencia, lo agradable, lo bello y lo bueno, solo y únicamente la del gusto por lo bello es una complacencia desinteresada y libre, pues ningún interés, ni el de los sentidos, ni el de la razón, fuerza la aprobación. Esto tengo la grosería de tomarlo de Manuel Kant en Crítica de la facultad de juzgar. En 1973 Lacan indicó que hay una homología, exactamente, en esto se diferencia de los ritos institucionales. En 1973 va a plantear en un coloquio de la École Freudienne de París, Lacan interviene, termina la intervención y solicita que por favor
se haga conocer su intervención. Se ve que no era muy importante la voz de Lacan porque su intervención fue en 1973 y solo 36 meses después apareció publicada en las letras de l'École Freudienne de París. Entre paréntesis, esa revista Lettres de l'École Freudienne de París es una publicación que, hasta donde he leído, se inventó gracias o con la participación muy activa de un tal Félix Guattari. ¿Por qué será? Ustedes saben que las letras de l'École Freudienne no creo que ustedes las puedan conseguir en el kiosquito de la esquina o en el estanquillo de periódicos, como hoy se consiguen las obras de Freud e inclusive las obras de Lacan. Para ir concluyendo y tener un momento para dialogar sobre estas cosas, voy a leerles la carta de un amante. Daniel Araz, un amante del arte, tiene una novia, un amante, Giulia. Yo creo que por el nombre y por cómo él se refiere a ella o cómo se despide de ella, Giulia era italiana. Entonces, Daniel Arace, en una obra en un libro, que en mi traducción salvaje se llama No se ve nada. Ahí Daniel Arace le escribe a su amada Giulia y le escribe, soy yo el que estoy diciendo. Nosotros tenemos la misma pasión por la pintura. ¿Cómo ocurre que al momento de interpretar algunas obras, nosotros podemos estar tan lejos el uno del otro? No pretendo que las obras tengan un solo sentido y que no habría entonces más que sola una buena interpretación. No. Lo que me preocupa es sobre todo el tipo de pantalla, entre paréntesis pone, hecho de textos, de citaciones y de referencias exteriores, que tú pareces a cualquier precio, en cierto momento, querer interponer entre tú y la obra. Una suerte de filtro solar que te protegería del relámpago de la obra y preserva al día los hábitos adquiridos en las cuales se funda y se reconoce nuestra comunidad académica. ¿Por qué no tendrías tu humor delante de esa pintura? Yo tengo la impresión que tú, sí, muy risueña habitualmente, tú no la has querido gozar la historia del arte. Como si fuese un deber profesional, no sonreír e incluso no reírse. Eso no sería serio. Y aquí Daniel apela a una cita latina. Serio ludere, jugar seriamente. Tú conoces seguramente este proverbio del Renacimiento y su gusto por lo que realiza y la paradoja. Lo que yo encuentro más significativo es que yo no tengo necesidad de textos para ver eso que pasa. Allí puede estar lo esencial de lo que nos separa. Se diría que tú partes de textos para interpretar los cuadros, como si tú no lo hicieras confianza ni a tu mirada para ver, ni a las pinturas para mostrarte por ellas mismas eso que la pintura ha querido expresar. Tú no estás de acuerdo, yo lo sé, con esta idea. Yo no tengo ni textos ni documentos de archivo
para probar lo que yo avanzo. Y entonces, eso no es históricamente serio. Pero yo temo, que eso serio histórico se asemeja cada vez más a los políticamente correctos. Eh, si me permiten, les vuelvo a leer esta parte de la carta de Daniel Arace a su amada Julia. ¿Les parece? La vuelvo a leer porque yo como Reyes, el intelectual neoleonés, lo que cito, lo cito porque lo hago mío. Bueno, entonces, Daniel Araz le escribe a Julia: nosotros tenemos la misma pasión por la pintura. ¿Cómo ocurre que al momento de interpretar algunas obras, nosotros podemos estar tan lejos el uno del otro? No pretendo que las obras tiendan o tengan un solo sentido y que no habría entonces más que una sola buena interpretación. No, lo que me preocupa es sobre todo el tipo de pantalla, entre paréntesis, hecho de textos, de citaciones, de referencias exteriores, que tú pareces a cualquier precio, en cierto momento, querer interponer entre tú y la obra, una suerte de filtro solar que te protegería del relámpago de la obra y preserva al día los hábitos adquiridos en las cuales se funda y se reconoce nuestra comunidad académica. ¿Por qué no tendrías tú humor delante de esa pintura? Yo tengo la impresión que tú sí eres muy risueña habitualmente. Tú no lo has querido gozar, no has querido gozar la historia del arte. Como si fuese un deber profesional no sonreír e incluso no reírse. Eso no sería serio. Serio ludere, jugar seriamente. Tú conoces seguramente este proverbio del Renacimiento y su gusto, el del Renacimiento, por lo que se ríe y por la paradoja. Lo que yo encuentro más significativo es que yo no tengo necesidad de textos para ver eso que pasa. Allí puede estar lo esencial de lo que nos separa. Se diría que tú partes de textos para interpretar los cuadros, como si tú no le hicieras confianza ni a tu mirada para ver, ni a las pinturas para mostrarte por ellas mismas eso que la pintura ha querido expresar. Tú no estás de acuerdo, yo lo sé con esta idea. Yo no tengo ni textos ni documentos de archivos para probar lo que yo avanzo, y entonces eso no es históricamente serio. Pero yo temo, yo, pero yo temo, yo, que eso serio histórico se asemeja cada vez más a los políticamente correctos. Tenemos algunos minutos para discutir este tema, discutir, dialogar, interrogar.